Voy ahora a analizar el mismo circuito que hicimos en el video anterior de superposición, pero lo que vamos a cambiar es dónde voy a encontrar el voltaje. En el anterior encontramos el voltaje como en la R1 y ahora vamos a encontrar el voltaje en la R2. Ya haciéndolo por superposición para ver en qué cambiaría o cómo sería. Ya entonces, voy a dibujar el circuito, ¿cierto? Decimos circuito 1, es el que se debe a la fuente de 8 volts. Por lo tanto, vuelvo a dibujar el circuito tal cual. Tal cual ahí. Pero esta fuente de 12 la cueteamos. Colocamos aquí la resistencia y la otra resistencia. Nos quedaría entonces esta de 5, de 3, de 5 y de 2. Y de 4 ohm, la fuente de 8 volts que es la que estamos ocupando. Y voy a marcar el BR2 porque para no olvidarnos que es ahí donde estamos calculando la tensión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense ustedes que estas dos resistencias están en serie. Puedo unirlas, sí, y me quedaría una de 7 en paralelo a la de 3. Entonces la pregunta es, ¿puedo unirla con la de 3? Sí, sí puedo unirla porque quedan en paralelo. Y en paralelo el voltaje es el mismo, por lo tanto la variable que me piden no se alteraría. Vamos entonces, nos quedaría un equivalente por acá. Volvemos a dibujar el circuito. Ahí. Esta de 5 no ha cambiado. Y la ubicación donde tengo el BR1 tampoco ha cambiado. Lo que cambió fue su valor, ¿cierto? Y la de 4, esta la dibujamos acá, tampoco ha cambiado. Y la fuente tampoco, que vale 8. Por lo tanto, esa resistencia, perdón, yo le puse R1, pero en realidad es R2. Acá, BR2, ¿cierto? Esa resistencia sí cambió, ¿cierto? Porque se debe primero a una R equivalente 1, que es la suma de las dos resistencias que están en serie, que nos da 7 ohm, y una R equivalente 2, que serían esos mismos 7 en paralelo con la de 3, que es donde nos están pidiendo calcular el voltaje. ¿Cómo quedaría eso? Es 7 por 3 dividido 7 más 3. Y esto me da 2,1. 2,1 ohm. Por lo tanto, aplicando divisor de tensión, nos quedaría que el BR2 es 8, el valor de la fuente, multiplicado por 2,1, que es la resistencia donde me piden calcular el voltaje, y dividido por la suma de las resistencias del circuito serie. Vamos a ver eso cuánto nos da. Sería 8 por 2,1 dividido 5 más 2,1 más 4. Esto me queda 1,51 volts. Eso se debe entonces al circuito 1. Ya, vamos entonces por otra parte a hacer el circuito 2. Circuito 2, que es el mismo circuito, pero ahora vamos a usar la fuente de 12. Y la de 8 la vamos a cuetear. Ahí la cueteamos. El resto de resistencia se deja tal cual. Ahí está. Esta fuente es la que vamos a ocupar ahora. Y ahí está. Entonces me quedaría 5 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 5 ohm y 2 ohm. Y acá esta fuente es de 12, sí, exactamente, de 12 volts. Y voy a marcar donde me piden calcular la variable, que es ahí al medio. Fíjense, aquí se da como lo mismo que en el circuito 1. Es decir, tenemos estas dos resistencias que están en serie. Y esas dos resistencias, la serie de ellas dos, que da 9, queda en paralelo con la de 3. Por lo tanto, podemos de nuevo dibujar un equivalente. Para acá lo voy a dibujar. Entonces me quedaría un equivalente ahí. La resistencia de 5 ohm que no ha cambiado. La fuente de 12 y la resistencia de acá abajo que no le he hecho nada. 12 volts. Esta resistencia de acá, donde, me piden calcular la tensión en R2, ella cambió,
pero la tensión no cambió porque la tensión en paralelo es la misma. Entonces vamos a calcular por acá y decimos R equivalente 1 es 5 más 4, que da 9 ohm, ¿cierto? Porque están en serie. Y el R equivalente 2 sería esos 9 en paralelo con 3, por lo tanto la fórmula es 9 más 3, ¿cierto? Me queda, es 12, 2,25 ohm, 2,25 ohm, ¿cierto? Como ya dije, ¿por qué se pueden unir las resistencias? Porque terminan estando en paralelo, y en paralelo el voltaje no cambia. Entonces calculamos el VR2, que es lo que nos están pidiendo, por divisor de tensión nuevamente, que sería la fuente 12 multiplicado por la resistencia donde estoy calculando la tensión y dividido por la suma de las resistencias del circuito serie. Vamos a ver cuánto nos da. 12 por 2,25 y dividido por la suma, que es 5 más 2,25 más 2. Esto me queda 2,92 volt aproximado. Esto se debe al circuito 2. Vamos a ver ahora cómo fluyen las corrientes. Entonces, si ustedes se fijan, la corriente vendría por acá y entraría acá. ¿Qué es lo lógico que haga la corriente? Que baje, ¿cierto? Por lo tanto, tendría el más acá y el menos acá. No se olviden, el más arriba, el menos abajo. Vamos a ir al circuito 2. ¿Qué pasaría? La corriente llega por acá, que es lo lógico que haga la corriente, que baje, ¿cierto? Y que el resto siga. Por lo tanto, también tiene el más y el menos. Fíjense cómo cambia. El mismo circuito, pero ahora analizando el voltaje y la resistencia del medio, vamos a sumar las tensiones. En el circuito 6 que hicimos anterior se restaban. Entonces es súper importante que ustedes cuando se encuentren con esto analicen cómo fluye la corriente. ¿A dónde está? Nos interesa acá, ¿cierto? En VR2. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el positivo en ambos circuitos está en la parte de arriba. Eso quiere decir que las tensiones se suman. Por lo tanto, vamos a escribir el VR2 total va a ser el VR2 del circuito 1 más el VR2 del circuito 2. VR2 total sería el VR2 del circuito 1, vamos a ver cuánto nos dio, 1,51 más el VR2 del circuito 2 que nos dio 2,92 y vamos a sumar, sería 1,51 más 2,92 que me da 400,43 volt y ese es el voltaje total. Ya lo que estaba, yo siempre me demoro un poquito acá al final porque siempre corroboro, tengo hecha la simulación ahí. Ya ustedes también pueden hacer la simulación en Proteus, ¿cierto? Que es lo único que tienen que hacer, armar este circuito tal cual ustedes lo están viendo en Proteus, como ya lo hemos hecho, y colocar aquí un voltímetro. Y ahí se van a dar cuenta que eso mide 4,43 volt, que es lo que calculamos recién. Ya espero se haya entendido, ustedes me van comentando.